Hoy vamos a preparar estos dumplings de aquí. Yo los conocía como siomai, pero he visto que también se pueden llamar siumai, shumai, así que no sé muy bien cómo se llaman. Lo que sí sé es que están muy ricos. Vamos a empezar con la masa de estos dumplings. Como siempre te voy a dejar todas las cantidades en la descripción. Vamos a mezclar en un bol 200 gramos de harina, media cucharita de sal, un huevo y unos 60 mililitros de agua. Iremos poco a poco mezclando hasta formar una bola y una vez la tengamos vamos a amasarla unos 4 o 5 minutos. Una vez tengamos la masa lista, la vamos a tapar con papel film para evitar que se seque. Vamos a dejar que repose unos 30 minutitos a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, vamos a ser productivos y vamos a aprovechar este ratito para preparar el relleno. Yo lo primero que hice fue picar media zanahoria en daditos muy pequeños. También corté 3 champis. Creo que la receta tradicional lleva setas shiitake, pero estaban algo caras, así que al final compré portobelos. Al igual que la zanahoria, los corté en daditos muy pequeñitos. Ponemos las verduritas en un bol con 180 gramos de carne picada. Yo usé carne de cerdo, pero puedes usar la que tú quieras. Ahora vamos a picar unas 10 gambas y te voy a enseñar cómo lo hice. Siempre que pico gambas, langostinos, se me complica bastante porque me parecen muy resbaladizas. Para esta receta probé algo un poco diferente. A ver, la forma es poco fina, pero la verdad es que funcionó bien. Es bastante sencillo, aplasta las gambas con un vaso y verás que luego te será mucho más fácil picarlas. Y vale, ponemos las gambitas, 50 mililitros de salsa de soja, pimienta negra al gusto, un poco de aceite de oliva, una cucharada de maicena y unos 50 mililitros de agua. Lo mezclamos bien. Y ya tendríamos el relleno listo. Hora de estirar la masa. Ya ha pasado media hora de reposo. En este punto verás que la masa está algo más blandita. Es normal. Para estirarla, lo primero que haremos será enharinar la superficie. Luego vamos a partir la masa en 4 trozos. De esta manera será mucho más fácil trabajar con ella. Enharinamos los trozos de nuevo y para estirar la masa tenemos dos opciones. La primera opción es usar máquina de pasta. La verdad es que va bien, es rápido y cómodo, pero si no tienes máquina de pasta no pasa nada. Tenemos una segunda opción, que básicamente es estirarla con un rodillo. Al ser la masa blandita te será bastante fácil estirarla. La verdad es que no tiene mucho misterio. Mi único consejo es que vayas enharinando la masa a medida que la vas estirando, más que nada porque no queremos que se nos enganche en el rodillo o en la superficie de trabajo. Nuestro objetivo es ir estirando la masa hasta que tenga un grosor más o menos de 1 milímetro. Una vez la tengamos estirada, vamos a usar algo redondo de unos 10 centímetros de diámetro. Yo usé este molde, pero puedes usar un bol, una taza, lo que sea. Este exceso de masa no lo tires, puedes volverlo a amasar y estará listo para ser estirado de nuevo. Ya lo tenemos todo listo. Para mí hemos llegado a la mejor parte, que es darles forma a estos siomai. Coge una masa y con una cuchara de las pequeñas pon una cucharada de relleno. Luego intenta darles forma como una especie de saco. Darles forma es bastante fácil, pero igualmente te voy a poner otro plano para que lo veas un poquito mejor. Como puedes ver, una mano soporta la base del dumpling y la otra intenta darle forma de saco. Para cocinarlos los haremos al vapor. Yo usé una vaporera de estas de bambú y si no tienes, si quieres una, te dejo mi modelo en la descripción.
Ponemos una base de papel de cocina y es muy importante que pongamos estos dumplings separados entre ellos para evitar que se peguen. Este paso es totalmente opcional, pero yo puse en algunos saumais unas gambitas para decorar y en otros un poquito de zanahoria picada. ¿Sabes por qué lo hice? Porque pensé que quedaría mejor para la miniatura de YouTube. Y creo que sí, ha quedado bastante bien. Para probarlo los acompañé con una salsita picante y vamos a ver qué tal. Personalmente me gustaron mucho, los encontré muy jugosos, muy sabrosos y la consistencia más firme de las gambas combina muy bien con la consistencia un poquito más blandita de la carne. Ahora voy a probar que lleva una gambita por encima. La gambita de decoración queda muy bonita, pero queda algo seca y bastante dura, así que no te la recomiendo. Ahora vamos a pedir una segunda opinión a nuestro catador oficial. A ver cómo está esto. Estoy muy gordo, ¿eh? Un poco. Está muy rico. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te pica mucho la salsa? Para mí pica lo justo. ¿Sí? Está perfecto. Genial. Está muy bueno. ¿Sí? Sí, sí. Buena alternativa a las empanadillas, a las yozas normales. Muy buena. Un poquito de salsa de soja y dejamos que se espese bien. No tengas prisa porque si no, no se espesará bien. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened.